Antes de empezar, quisiera de alguna forma conversar con ustedes, de alguna forma dando un marco muy general a estos ejes que vertebran el grupo de debate. Dio la pauta para reflexionar sobre lo que se pudo haber hecho, pero que se dejó de hacer. Y precisamente nos hace reflexionar sobre el impacto o las consecuencias de nuestras acciones como agentes de formación, como agentes pedagógicos, como actores sociales. Entonces lo situamos precisamente en la década perdida, la década de los 80s, y bueno, precisamente como resultado de esos acontecimientos y problemáticas, pues surgen diversas iniciativas, sobre todo que se generan en las altas esferas del poder económico y político, pero también habría que señalar que también en la sociedad civil, y son consideradas precisamente como respuestas al malestar generalizado, al evidenciarse precisamente y ciertas incompetencias de los actores políticos precisamente para aprovechar el potencial que representa la educación. No digo que representaba, aunque está situado en la década de los 80s, sigue representando precisamente la educación un potencial importante a tomar en cuenta. Y bueno, si no se tiene la capacidad precisamente para poder aprovechar el potencial que representa la educación, sobre todo como factor de desarrollo, como factor del progreso social, porque no solamente hay que ver el progreso a nivel económico, habría que pensar en el progreso social. Y entonces, al no saberlo, al no aprovecharlo adecuadamente, trae consecuencias sobre todo en el nivel de la profundización pues de la pobreza, una mayor inequidad social, el debilitamiento también de los sistemas educativos y democráticos. Muchos expertos han considerado precisamente la desinversión educativa como un fracaso y un gran desacierto, a diferencia de los países de primer mundo que le apuestan precisamente a la inversión en educación. Países como los nuestros, países del tercer mundo o en vías de desarrollo o como se les denomine, ¿no? Que va cambiando los nombres, pero pues no es en esencia lo que hay de trasfondo. Vemos precisamente que se considera en países como el nuestro como algo innecesario, y en momentos de crisis donde más se recorta precisamente el presupuesto es en todo lo que implica los programas sociales, es decir, educación, cultura, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto en educación es un ámbito donde no se ha considerado suficientemente importante apostarle e incrementar el gasto educativo. Ustedes seguramente han escuchado las discusiones que se han generado, sobre todo en los últimos meses, por el recorte al gasto educativo, el recorte al gasto en ciencia y tecnología, el recorte al presupuesto para la cultura. Entonces eso de verdad que nos provocará o provoca otro tipo de problemáticas. Probablemente no las veamos ahorita. El problema es que ¿quién no nos dice que los efectos de la década perdida no los seguimos viviendo todavía? ¿Por qué? Porque esa década perdida representó precisamente la pérdida de oportunidad de millones de personas para poder acceder al sistema educativo. Y también nos haría pensar, por ejemplo, lo que implica sobre todo la desinversión en problemas como el rezago educativo, que aproximadamente se considera que está en 33, 34 millones, ¿no? El rezago educativo en México. Si lo vemos en términos del total de la población,
podríamos decir que representa casi una cuarta parte de la población, ¿no? Entonces es muchísimo. Bueno, para continuar un poco, para dar este marco, pues la educación podría ser y puede seguir siendo una variable para mejorar la calidad de vida de la población. Pero como no es así, pues se agrega precisamente otro hecho, que no se prestó atención suficiente a estas y a otras condiciones, pero tampoco se generaron nuevos escenarios. Esto quiere decir, ¿no? Se pudieron generar condiciones como sería el caso de hacer una revisión de la pertinencia del currículo escolar. Se pudo también hacer una revisión de la pertinencia de los enfoques, de las estrategias, de las metodologías, de la evaluación educativa, de la formación, sobre todo de nuevos perfiles profesionales para un nuevo modo de ejercicio de la misma y de la política educativa que resultaba pues inminente e impostergable. Voy a hacer referencia precisamente a 6 problemas que identifica Cecilia Braslavsky, que es una experta en la materia. Son 6 problemas que se identifican a nivel de la región de México y América Latina, y estos grandes problemas pues todavía tienen secuelas que habría que seguir indagando, ¿no? Por un lado, se considera que los especialistas en gestión y política educativa tienen dificultades para construir el sentido y los fines de la gestión y de la política educativa. Por supuesto, esto implica también una pérdida del sentido de lo pedagógico. Esto es grave porque cuando se pierde el rumbo, es decir, el por qué estamos educando, el para qué estamos educando, el por qué estos contenidos, el desde qué racionalidad, desde una racionalidad meramente instrumental o una racionalidad meramente academicista, desde qué racionalidad estamos impulsando precisamente lo que es el sentido de la pedagogía. Y bueno, ese es un problema que se detecta. También se identifican pues dificultades crecientes para articular la demanda de intervención de un amplio y heterogéneo conjunto de actores en los procesos de gestión educativa. Es decir, empiezan a emerger también nuevos actores, pero también esta diferenciación entre actores especializados y actores no especializados. Entre los actores que se consideran, por ejemplo, no especializados, habría también que recordar que en el ámbito de la gestión, por ejemplo, para la conducción de un sistema educativo, si es complicada la conducción de una unidad, si es complicada la gestión, la conducción, la dirección de un centro escolar, imagínense ustedes lo complicado que resulta, ¿no? La dirección de todo un sistema educativo. Y casi siempre hago con mis colegas la reflexión que tenemos que pensar en la articulación que existe entre un proyecto de sociedad, un proyecto de nación, un proyecto educativo y el proyecto de ser humano que deseamos formar. A eso se le conoce, seguramente ustedes lo ubican, como una tríada: proyecto educativo, que implica y abarca la política educativa, incluso internacional, política educativa nacional, la política institucional, es decir, la política que cada institución o centro decide o considera pertinente, y por supuesto estaría el proyecto, decía, de sociedad, proyecto educativo y proyecto de ser humano. El ser humano como aquel ser humano que tenemos la oportunidad de contribuir en su formación, en el desarrollo de sus capacidades, de sus competencias, de sus valores. Entonces, en ese sentido, el ser humano es un proyecto inacabado, ¿no? Y la educación, o quienes estamos en el ámbito de la educación, nos dan esa posibilidad de incidir y de contribuir en la formación
cognitiva o intelectual del ser humano, también podemos contribuir en el ámbito de su desarrollo afectivo o emocional, motriz, su desarrollo social, es decir, el ser capaz de ser seres sociables y sociales, porque el ser humano es un ser eminentemente social, ¿no? Para saber convivir, para saber relacionarse e interactuar con los otros y poder respetar también las diferencias. Entonces, bueno, también dentro de este conjunto de actores digamos no especializados, se consideran aquellos actores que pueden tener buena voluntad por estar conduciendo, dirigiendo un centro educativo, dirigiendo procesos en el aula, pero por ejemplo, los estudios que han realizado expertos nos han indicado que en esos momentos, y creo que hasta la fecha son poco lo que existe en oferta educativa, licenciatura en dirección de centros escolares o de establecimientos educativos. ¿Me explico? Forma parte de la currícula, pero no son licenciaturas ex profeso, que es precisamente una entonces problemática, por lo que es necesario crear modalidades y oferta educativa para profesionalizar a aquellos que están comprometidos o a aquellos que por decisión o por azar o por necesidad han tenido que asumir la dirección, la conducción de los establecimientos educativos, la supervisión en cualquiera de las modalidades, en fin. Las distintas figuras que contribuyen en la dirección de los centros educativos. También un problema es que se detectó que no estaban sinérgicamente articulados, por ejemplo, las instituciones educativas con lo que es la gestión que ocurre, por ejemplo, en los municipios, es decir, lo que ocurre en los estados. En vez de haber, por ejemplo, esfuerzos de sinergia, cada uno está haciendo de forma aislada sus esfuerzos, ¿me explico? Puede haber voluntad, pero estas desarticulaciones donde cada quien termina haciendo lo que mejor cree, también se convierte a la larga en una problemática. Si bien ustedes podrán decir, bueno, es que de eso se trata la descentralización educativa, ¿no? Que cada estado pueda decidir de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus especificidades contextuales, históricas, culturales, que puedan decidir por el diseño curricular que mejor responda a esas necesidades. Sin embargo, y ha resultado como complicado. Y también podríamos señalar, al final de cuentas, pues que ha habido todo un planteamiento para poder revisar estos grandes problemas que acabamos de mencionar. Ahora bien, creo que es importante, como parte del encuadre, señalar algunos de los principales planteamientos de la UNESCO y de la CEPAL, sobre todo en el sentido de señalar que el desarrollo debe inspirarse en principios éticos. Esto quiere decir que según los cuales la sociedad debe procurar a sus miembros una creciente igualdad de oportunidades para asegurar su bienestar, un acceso progresivo a las capacidades mínimas que le permitan a todos los ciudadanos decidir autónomamente sobre sus proyectos vitales, ¿no? En el cambio de siglo, el desarrollo debe tener como metas construir un clima social y humano de mayor seguridad y confianza mutua, consolidar un orden político y democrático, más participación de las personas en la gestión y en las decisiones públicas, difundir el bienestar hacia quienes tienen menos acceso a los beneficios de la modernidad. Tomar parte en proyectos colectivos en los que los ciudadanos adquieran un mayor sentido de compromiso y pertenencia respecto a la sociedad en la que viven y, por supuesto,
buscar la protección y el mejoramiento del hábitat natural para quienes lo habitan hoy y quienes lo harán en el futuro. En este sentido, entonces, se inscribe este grupo de debate para ver precisamente cómo está articulada la gestión, la gobernabilidad y calidad de la educación, pues para el desarrollo humano, el bienestar y la inclusión social. Doctora Karina, ¿cuáles serían, desde el punto de vista de su expertise, los principales desafíos para lograr una gestión institucional educativa eficaz? Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a nuestro auditorio. También me permito agradecer a la doctora Alicia Rivera por la invitación para participar en esta mesa que amablemente coordina la doctora Alma Rosa Hernández. Y bueno, justamente también enmarcándonos en este tema tan trascendente que es la gestión, para que pudiéramos nosotros responder por qué una institución de educación superior es eficaz, tendríamos que enmarcarnos justamente en el contexto de la calidad educativa. Ese es uno de los temas trascendentes que nosotros tendríamos que desarrollar para poder decir que una institución educativa es eficaz. ¿Por qué? Porque la eficacia tiene que ver con resultados. Los resultados que dan en este caso las instituciones respecto del logro de los aprendizajes de los alumnos. En ese sentido tiene que quedar enmarcada la calidad de la educación. En el caso, por ejemplo, de México, como bien nos mencionaba la doctora Alma Rosa, existe legalmente desde el artículo 3º constitucional un derecho para que las personas podamos tener acceso a la educación. No obstante esto, en la práctica, pues es muy alejado de la realidad porque conocemos los contextos tanto latinoamericanos como el contexto mexicano y sabemos que hay lugares donde desafortunadamente no llega la educación. Y luego imagínense en ese contexto todavía hablar aún más de lo que es calidad de la educación si ni siquiera tienen acceso a la educación. Entonces ahí tendríamos que partir de esas dos grandes diferenciaciones de estas problemáticas. Uno, los alumnos que sí tienen acceso a la educación y que de alguna manera el sistema sí los incluye. Y dos, aquellos alumnos que desafortunadamente tienen, bueno, aquellas personas que desafortunadamente tienen el interés de participar de la educación, pero el mismo sistema los excluye, ¿no? Por las distancias para llegar a las instituciones, como bien mencionaba la doctora Alma Rosa, por cuestiones de otras disciplinas, por ejemplo la economía, que analiza la pobreza, que sabemos que desafortunadamente muchas personas no tienen acceso a la educación también por cuestiones económicas. Entonces son muchos temas que tendríamos que perfilar al respecto, pero si nos centramos específicamente en cuestiones de calidad para poder decir cómo puede impactar de manera positiva la gestión y la evaluación de los procesos educativos para mejorar la calidad de la educación, pues primero tendríamos que centrarnos, como les digo, en este concepto de calidad. Para la UNESCO nos dice que para poder lograr un nivel indispensable de calidad, primero tendríamos que atender las necesidades sociales. Es decir, que la educación que imparte el Estado a estos grupos sociales, tanto vulnerables como no vulnerables, tendría que ser para atender sus necesidades sociales. Dentro de estas necesidades sociales se entiende que con mayor educación pues tendría que haber obviamente un mayor crecimiento de la persona, un mayor desarrollo y por ende un mayor bienestar. En segundo lugar estaría fomentar la inclusión social, porque independientemente del logro educativo, ¿cómo vamos a tener logro educativo si mencionábamos hace un rato que no hay inclusión social, es decir, que las personas no pueden acceder a los centros educativos? Por otro lado, hay que preservar y ejercer con rigor, nos dice UNESCO, en este caso las currículas que tienen que ser específicamente para poder atender a estas necesidades sociales. Y la parte más importante que resalta UNESCO es poner al estudiante como centro de las preocupaciones de una perspectiva de la educación a lo largo de la vida. Es decir, que podamos llevar la vida a la escuela y a su vez la escuela a la vida. Entonces, de ahí la trascendencia y la importancia que tiene la educación justamente para las personas. Entonces, la calidad de la educación
como les mencionaba hace un rato, va a ser el eje para que nosotros podamos determinar si hay una educación eficaz o no. ¿Por qué? Porque la calidad de la educación va a ser el orientador de cualquier intención de transformación de las instituciones educativas. Por otro lado, aunque incluso yo les puedo poner de ejemplo el tercero constitucional del caso de México, que dice que tenemos que brindar educación de calidad, no nos define lo que es la calidad, ¿no? Empezamos por ese gran problema. ¿Por qué? Porque nada más nos dice que tienen que salir de calidad los aprendizajes de los alumnos, los docentes, la propia infraestructura, la participación de la gestión, en este caso de los directivos, pero no nos define lo que es la calidad. Entonces, para poder tener resultados eficaces en relación a la calidad, lo primero que tendríamos que hacer es definir la calidad de la educación como un orientador de cualquier intención de transformación en las instituciones educativas. Es decir, primero decir qué entendemos por calidad y en razón de esto hacer la transformación en nuestros centros escolares. Por otro lado, es necesario que revisemos los esfuerzos y los avances de, en este caso, evaluación que hacen las instituciones educativas para poder determinar la calidad. La evaluación es un concepto que está íntimamente ligado con la calidad de la educación y por ende es necesario evaluar para poder determinar qué es de calidad y qué no es de calidad, después de haberlo definido, por supuesto. Por ende, tendríamos que buscar un modelo de gestión y de evaluación de calidad basado en diversos enfoques que nos pudieran determinar su eficacia. Primero tendríamos que tomar en cuenta un enfoque sistémico. En este enfoque tenemos que ver, como la teoría de los sistemas nos lo señala, una institución como un todo. Un complejo que se compone de diversos subsistemas que sirven tanto a personas como a recursos, que se relacionan directamente entre sí y que sirven a un fin común, que en este caso es la educación. Por otro lado, tendríamos que tomar un sistema de gestión evaluativo, porque les decía que la cuestión de la evaluación está íntimamente ligada con la calidad. Este enfoque priorizaría medición y monitoreo continuo de los procesos y de los resultados, con la intención primordial de buscar una mejora continua para la educación, y esto con evidencias objetivas, es decir, que tengamos a la mano cómo demostrar que verdaderamente estamos haciendo un trabajo de calidad. Otra característica es una organización estructurada, donde existan niveles de mando bien definidos, unidades funcionales pertinentemente acotadas, identificadas, con una estructura funcional que permita comunicaciones, que las comunicaciones fluyan de manera ascendente, descendente, transversal, autoridad y atribuciones dentro de este sistema de gestión, donde las autoridades y las responsabilidades, en este caso de los actores de la educación, estén involucrados cada uno en su funcionamiento con la institución. Por otro lado, algo también muy trascendente, que es el compromiso de la calidad, donde, siguiendo el principio de que la calidad es de todos, dentro de la institución educativa se tendría que adquirir un compromiso para cumplir los objetivos primordiales de la educación y poder dar buenos resultados en desempeño por parte de los alumnos, ahora sí, de los docentes, de los materiales, de la infraestructura, de los directivos, etcétera. Y por otro lado, para poder lograr de alguna manera tener evidencias de esta calidad de la educación que me permite determinar si una institución educativa es de calidad, tendríamos que utilizar pues los diversos sistemas de evaluación. Entre ellos está la autorregulación institucional, que de alguna manera marca la tendencia para implantarse en una cultura de regulación participativa, de autonomía, de responsabilidad, de rendición de cuentas. Esta autorregulación es a su vez una autoevaluación, donde la propia institución determina cuáles son sus prioridades institucionales, sus principales aciertos, sus fallas, para mejorar, en este caso, todo lo que resulte de esta autoevaluación, y poder entregar, pues, lo más importante, cuentas a la sociedad de lo que están haciendo, ¿no?, de su función social. Por otro lado, sabemos que también existen evaluaciones, por ejemplo, como las acreditaciones, que esto se hace mucho a nivel superior, para poder evaluar la calidad de las instituciones educativas, pero desde el exterior. Y desde mi perspectiva, como les mencionaba hace un rato, para hacer una síntesis,
puedo determinar la eficacia de una institución educativa a través de la calidad. Y primero definiéndola y en segundo lugar midiendo la calidad, evaluando los logros y no perder de vista al alumno como centro de los esfuerzos que hagan todas las instituciones educativas. Esa sería mi aportación, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a cederle la palabra al maestro Guillermi para que también nos comparta otras inquietudes que traemos también para reflexionar junto con ustedes. ¿De qué manera, por ejemplo, la pedagogía universitaria institucional en el ámbito de la gestión y evaluación de los procesos educativos puede mejorar precisamente la calidad de la educación superior enfocado a los docentes universitarios y estudiantes? Buenas tardes. Primeramente gustaría agradecer a la doctora Alma por la invitación. De verdad es una gran emoción poder estar aquí compartiendo esta mesa con ustedes y agradezco. ¿Más fuerte? Sí. Entonces agradezco por la invitación. Es un honor poder estar aquí presente y haciendo parte de esta mesa sobre la temática de la gestión de la gobernabilidad y la calidad de la educación. Y agradezco también a la IDU, en especial también a la doctora Alicia Rivera, y a ser parte del grupo de investigación, desarrollo e innovación, gestión, calidad, liderazgo y calidad de las instituciones educativas, liderada bajo coordinación de la doctora Alma. Yo soy maestro en Brasil y dedico mi a la parte de las matemáticas y la enseñanza de la pedagogía, también voltada a la educación superior, prácticamente práctica de didáctica y planeación docente. En la parte antes de hacer el recorrido de la pedagogía universitaria, me parece muy interesante hacer un aporte acerca de una contribución acerca de las temáticas aquí abordadas, porque hablar de gestión, gobernabilidad y calidad de la educación en la enseñanza superior, tenemos antes de todo hablar también de la educación básica, porque la formación viene por allá también. Así como fue dicho por la doctora Alma, la cuestión de los recortes de la educación, de los investimentos a la educación y la cultura. En Brasil también pasamos ahorita por este momento con la disminución de efectivos financieros para el financiamiento de la educación. Entonces estamos teniendo como cambios y muchas reflexiones para que podamos así repensar el proceso de la educación, el proceso de la calidad. Allá de eso, así como la doctora Karina ha dicho también, en nuestra Constitución en Brasil también se tiene dicho que todos los brasileños tienen derecho a una educación de calidad. Todavía no define qué es calidad. Entonces, se deja muy amplio. Y los marcos regulatorios nacionales que tenemos, cuando hablamos de calidad de la educación pública. Y la mayoría de nuestras instituciones en Brasil son privadas. Entonces, ahí ya es un reto también para la cuestión del ámbito de la educación y por supuesto el ámbito de gestión. Como fue dicho aquí también, la cuestión de la formación de los gestores en la cuestión de licenciaturas. En Brasil teníamos antes, hasta 2006, el curso de pedagogía con habilitaciones. Entonces, sería habilitaciones en pedagogía para primaria, para supervisión educativa, orientación, gestión y administración escolar. Todavía después de 2006, cambió y todavía el curso de la licenciatura de pedagogía es para la enseñanza de los años iniciales, entonces para primaria y secundaria, y
forma para el ámbito de gestión, porém todavía con una o dos asignaturas por currículum. Entonces, una cuestión que se pone también es cómo los gestores van a actuar en las instituciones educativas bajo una falta de formación en esta parte. Entonces, tienes muchas veces que ir a especialidad o la maestría. Todavía tenemos muy pocas maestrías en la parte de gestión para formación de directivos en las escuelas. Y en esta parte ahí también, hablando de los marcos regulatorios, es importante decir, ¿no?, que así como la doctora mencionó, aquí México está buscando descentralizar la educación, ¿no?, por la cuestión del currículum y todo más. Y el Brasil está al revés, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos esta parte de cada estado, cada región, cada escuela tiene su autonomía para elaborar su currículum bajo su Secretaría de Educación Pública, bajo su coordinación, bajo la esfera administrativa que está ubicada, ¿no? Entonces, la esfera estatal, municipal, federal o privada. Entonces, lo que estamos buscando ahorita con los movimientos educativos allá en Brasil es hacer la unificación del currículum. Entonces estamos llamando como la base nacional curricular común. Y ahí estamos haciendo las discusiones para que todo el país pueda tener el mismo currículum básico y ahí sí después contemplar sus especialidades para que a partir de ahí se pueda contemplar las cuestiones de equidad, porque igualdad es difícil, y aún más en nuestro país que es muy grande. Entonces, tenemos muchas diferencias en estas cuestiones regionales, principalmente las cuestiones de acceso a la educación y la cuestión principalmente de los programas del PIB, principalmente políticas públicas para el acceso a la educación. En este sentido, haciendo este recorrido, base en la pregunta que la doctora Alma me hizo, de qué manera la pedagogía universitaria institucional en el ámbito de la gestión y en los procesos educativos puede mejorar la calidad de la educación superior. Primeramente, la pedagogía universitaria, creo que sea conocimiento de todos, involucra toda la parte del proceso de evaluación, de gestión, de la parte pedagógica, de la parte de la enseñanza, del aprendizaje. Entonces envuelve todas las partes de los actores educativos dentro de la institución superior y también por el proceso de evaluación interna y externa, ¿no? Entonces, para seguir los marcos ahí. Allá de eso también, dentro de la pedagogía universitaria, hablar de gestión es hablar dentro con los directivos ahí. No sé en México, pero en Brasil, muchos de los directivos allá son maestros, son profesores que se constituyeron como directivos, pero no fueron formados para tal función. Entonces se va como descubriendo su actividad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se va como a la parte como empírica y por el aprendizaje entre los pares también y en la parte de la gestión. Y a partir de eso perpasa también a partir de su relación con los docentes universitarios y porque el docente es el eje ahí entre alumno, comunidad e institución. Entonces, para mejorar los procesos de calidad, sí se pasa por el proceso de gestión y principalmente la relación de las políticas públicas asociadas a asociar a su contexto dentro de la institución educativa y atraer de la mejor forma. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Yo quisiera reflexionar sobre este concepto de calidad. Si efectivamente está asociado con procesos de gestión, efectivamente hay que vincularlo también con un marco normativo, hay que vincularlo también con otros vértices, con la evaluación misma, pero reconociendo precisamente
que tiene ese carácter, es polisémico, significa o tiene varios significados o múltiples significados, y como también hemos visto nosotros, la calidad es multifactorial, es decir, la calidad no depende de un solo factor, depende de muchos factores. Nos gustaría cederles a ustedes el micrófono para que puedan ustedes aportar o preguntar. Sí, maestra, por favor. Yo vengo de Colombia y vengo de la Universidad de La Salle de Colombia. Mi nombre es María Teresa Uribe y trabajo en la Vicerrectoría de Investigación. Como ustedes saben, Colombia en este momento, el año pasado, firmó un tratado de paz con la guerrilla que más de 40 años azotó el país. Así que tenemos un gran reto, el reto de incorporar a la sociedad más de 27.000 personas, jóvenes que han nacido dentro de la guerrilla, que nunca han estado sentados en un aula, que nunca han recibido ninguna educación formal. Imagínense ese gran reto. ¿Cómo sentamos a estudiantes de edad de ustedes que no han tenido nunca una cultura de educación? Y que por supuesto hay que incorporarlos, o sea, hay que educarlos. Hay que incorporarlos a la sociedad, hay que darles una herramienta de calidad, como hemos venido hablando en este panel, para que puedan tener acceso a un trabajo digno y a una vida digna. Es un gran reto. El país le apostó hace unos años a lo que Guillermo contaba, a la educación virtual. No a distancia, virtual, a través de estrategias virtuales. Así las cosas, llenó el país de fibra óptica. Todo el país está interconectado con fibra óptica. Todas las escuelas rurales tienen posibilidad de internet y la mayoría de las escuelas rurales están teniendo acceso a tablets, los estudiantes, para que a través de ellas puedan acceder a conocimientos que nunca han podido tener. Estamos hablando de los que están por fuera de la guerrilla. Los otros es un problema un poco más complejo. En este momento están en lo que llamamos las zonas de desmovilización y en este momento, la semana pasada, entregaron más de 17.000 armas que están metidas en unos contenedores y que van a ser digamos, vigiladas por Naciones Unidas, lo cual a mí me da una gran esperanza. Yo soy una ferviente creedora del proceso de paz, tiene muchos detractores, en especial un expresidente que no tiene muchas ganas de que esto se dé, pero en general el país vive con un ánimo de esperanza y de otro futuro, sobre todo para las nuevas generaciones. En ese sentido, pues la virtualidad también va a tener un componente importante para ellos, porque no estarán incorporados en las grandes ciudades, no hay trabajo, está priorizado el sector rural, sin duda alguna. Entonces la calidad en este momento para ese tipo de estrategias no está mirada como una prioridad, sino primero como cobertura. Sí, primero hagamos cobertura, luego empezarán las discusiones de calidad. Sin embargo, en las grandes ciudades y por supuesto en las universidades sí se da el dilema de la calidad. Y a nosotros sí que nos ha tocado duro. La Universidad de La Salle de Bogotá ha sido reacreditada por 2 veces, esta va para la tercera. Eso quiere decir que estamos en un proceso de autoevaluación y allá sí son claros los indicadores de calidad. No sé si serán los mejores, no sé si serán los únicos, abarcan una gran cantidad de miradas que van desde la infraestructura hasta la gestión y en ese momento estamos en el proceso de autoevaluación. ¿Eso cómo empieza? O sea, todos nosotros miramos cómo está la institución y decimos, todos es que están involucrados directivos, administrativos, estudiantes, egresados y docentes, todos participan. Luego llega el Consejo Nacional de Acreditación y sienta a las poblaciones por fuera de nosotros directivos y les pregunta, la Universidad de La Salle dice que ustedes como estudiantes ¿eso es verdad o no? Y los estudiantes responden, y hasta donde hemos visto los estudiantes nunca dicen mentiras, ni tú los convences de venga, usted vaya y diga, no, los estudiantes dicen siempre la verdad. Y los profesores ni qué decir, ahí sí de verdad, a ellos sí hay que hacerles un poco de, digamos, de lobbying, bueno, cuidado lo que dice, ¿no? Porque es que está pendiente su trabajo aquí. Es verdad que sabemos que hay falencias en esto, las puede señalar, pero no se vaya a sentar a hablar mal de la institución porque vamos por mal camino. A todos nos preguntan, a todos los egresados, yo también soy egresada de pregrado de la universidad, entonces participo en varias de esas mesas. Entonces, en términos de calidad,
pues digamos que puede ser que no nos guste lo que nos están exigiendo, pero es lo que tenemos que darle cuenta al Estado. Las universidades privadas son las que se acreditan, las públicas no. Se supone que la calidad de las universidades públicas es tan alta que no necesita demostrarle ni al Consejo Nacional de Acreditación ni al Ministerio de Educación que es de calidad. Y en general es así. La Universidad Nacional de Colombia es de una calidad que estamos lejos todas las privadas, ¿sí? Pero de lejos. Investigan más, producen más, transfieren más y son unos docentes de una calidad extraordinaria. Y ahí en cada región está la Universidad Nacional de Bogotá, está la de Antioquia, está la de las distintas divisiones políticas que tiene el país, todas de muy buena calidad. Las privadas nos tenemos que acreditar. En fin, de pronto, como dice la doctora Alma Rosa, en un ejercicio de fianza, pero si no demostramos y no mostramos que lo que hacemos es verdad y se demuestra con cifras y con productos y con lo que estamos mostrando, tampoco accedemos a acreditaciones internacionales, que es el paso que sigue. Desafortunadamente estamos en un mundo que es así. Las acreditaciones internacionales son mucho más complicadas, muchísimo más complicadas, y son la única posibilidad que nos abre el campo hacia trabajar con otros, hacia que nos miren otros y hacia validar lo que decimos como institución, como algo que vale la pena y que tiene fuerza y peso y que se puede comprobar. Desafortunadamente puede ser la cultura de la desconfianza, pero pues en este mundo estamos y así es. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Samuel Morales, vengo de la UPN. Mi ámbito de reflexión es el de la educación no formal, desde el ámbito de los museos de arte. Y escucho, digamos, las reflexiones que ustedes plantean y considero que hay dentro del eje de reflexión también un asunto que nos ha tocado y que tiene que ver con la construcción epistemológica de ese conocimiento. Porque ¿cuál es el conocimiento de alguna forma que se está validando y que se considera el que es la materia prima para la formación del ser humano? Si el conocimiento visto desde el punto de vista de la academia o desde las culturas aborígenes o el de la cultura popular, y ahí hay un problema creo que habría que considerar para desjerarquizar precisamente ámbitos que son importantes si buscamos que el ámbito de reflexión sea el ser humano, y el ámbito de la felicidad o el de la vida saludable puede darse en ámbitos muy diferentes y diversos, incluso dentro de la Amazonia, que pueden estar viviendo en un ámbito de mayor felicidad y de salud que en un ámbito de ciudad. Y eso no quiere decir que su conocimiento sea menor que el del urbano. Entonces, habría que, creo, considerar también el ámbito, digamos, de la construcción epistemológica y sumarlo, digamos, a la reflexión. Y desde otro ángulo también creo que para poder ampliar la importancia, digamos, de la reflexión sobre la evaluación. Yo no creo que esté sobrevalorada la evaluación, sino yo creo que está demasiado restringida a un tipo de evaluación y que habría que generar un tipo de evaluación con un carácter más holístico, que valorase otro tipo de aspectos que están fuera de los rangos de evaluación, que son también dignos de ser considerados, y también reflexionar sobre la importancia de ese aspecto, digamos, más holístico del ser humano, que de alguna forma no está solamente dentro de las aulas, que es un ámbito que yo vengo indagando también. Es decir, si hablamos de una educación que no solamente es a lo largo de un estadio de formación en mi vida profesional hasta que adquiera un grado, sino a lo largo de toda la vida, ¿en qué ámbitos estaría depositada esa otra interacción que no está dada ya en las escuelas, sino está dada en la familia, en los medios de comunicación, en las acciones comunitarias, y que ahí es otro tipo de educación que se viene planteando, o de formación, o de empoderamiento, o de enculturación, y que viene trabajándose de otras maneras y con otros procesos que no son los de la institución formal? Buenas tardes. Sí, Mi nombre es Magdalena Ibarra, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Coincido en muchos puntos con ustedes en el sentido de que el concepto de calidad es un concepto muy abierto y que lo que para unos puede ser calidad para otros no lo es.
Los requerimientos para unos no son los mismos para otros. Yo quiero centrar mi participación porque obviamente al ser un concepto polisémico me parece que también es un concepto, como bien lo acaba de mencionar usted, es un concepto que se tiene que analizar desde muy diferentes dimensiones. Y yo quiero centrar mi participación porque ha sido parte de mi trabajo durante muchos años. A mí me ha tocado estar pues un poquito en ambos lados, tanto en la parte oficial, soy maestra jubilada, pero todavía ejerzo la docencia con maestros en un posgrado, cosa que me enorgullece mucho y me hace sentirme muy plena, pero muy preocupada también por todas las cuestiones que yo escucho. Voy a contextualizar concretamente esta reflexión en el estado de Oaxaca. Yo trabajo un posgrado en el estado de Oaxaca y quiero centrar mi participación, insisto, en el pensamiento de los maestros. Va un poco por este planteamiento que hacía el compañero maestro y el que usted mencionó finalmente. ¿Cómo piensan los maestros? ¿Cuál es la cultura docente? ¿Cuáles son los imaginarios sociales y la cultura docente que nos ha formado como maestros? No solamente, bueno, principalmente como maestros de educación básica, ¿sí? Centrada fundamentalmente en educación básica. Creo que en educación media y superior la situación sale un poco de ese ámbito de discusión, como que se centra más en otros aspectos. Pero bueno, primer punto de mi reflexión. Aludo a que desde mi humilde perspectiva el maestro ha sido, al igual que el niño, ha sido de los más olvidados en todas estas reformas que han tenido que ver no solamente con lo educativo, con lo gremial, con lo laboral, sino también con lo curricular. ¿Sí? Reformas en las cuales al docente no se le ha tomado en cuenta y a las cuales desde las investigaciones que me he permitido leer de algunos investigadores precisamente dicen uno de los grandes ausentes es precisamente el maestro. Y creo que al maestro es a uno de los primeros que debiéramos tomar en cuenta para contextualizar estas reformas curriculares. Me parece que cuando un sistema educativo está en la intención de plantear una reforma, no debe olvidar al maestro. ¿Por qué? Porque el maestro es el que va a aterrizar precisamente en el ámbito de lo cotidiano, en el ámbito de la escuela, es el que va a aterrizar todas las políticas nacionales, internacionales, estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Si no consensuamos primero con el maestro, entonces difícilmente vamos a lograr cambios desde la base, no cambios arriba. Cambios en la cúpula los hay muchos. La pregunta es, ¿han trascendido a la escuela? ¿Han trascendido hasta los maestros? Creo que definitivamente no. Los maestros en su mayoría, o tal vez sea muy exagerado mencionar en su mayoría, pero voy a plantear que muchos están en contra del famoso concepto de calidad. Y cuando menciono que no se les ha tomado en cuenta, aludo a que en esos procesos disque formativos, con todo el respeto que me merezcan, porque también tengo conocimiento sobre esos aspectos, me parece que lo que se sigue haciendo, como bien lo mencionaron algunos de ustedes hace un momento, es instrumentar a la práctica docente, desde una manera pragmática, inmediatista, poco reflexionada, poco analizada, sino más bien ve y hazlo. Te planteo aquí las nuevas reformas que tienen que ver con la calidad. Mejora la calidad de tu trabajo. Sí, pero nunca le han explicado por qué de la calidad. Yo, de manera muy particular, puedo decir que sí puedo estar de acuerdo con muchas cuestiones. Creo que la práctica de los docentes sí deba transformarse, definitivamente. Deba actualizarse. El docente debe ser un profesional de la educación, pero creo que desde el ámbito de los procesos formativos venidos desde la parte oficial no han buscado eso. Mentira. Lo único que han buscado es instrumentar el trabajo del maestro, pero nunca le han explicado el por qué y el para qué de los cambios, el por qué y el para qué de las reformas curriculares, que finalmente, es mi humilde opinión otra vez, tienen más que ver con el desarrollar a un sujeto social que responda a las demandas del mercado y no a las demandas de una mejor calidad de vida. Esa es mi participación. Muchas gracias. Maestra, coincido con usted. Efectivamente, yo también estoy en contra de la manera que se ha hecho la mal llamada reforma educativa, porque desafortunadamente toma ese nombre
pero hasta apenas ahorita con la creación del modelo educativo en enero de 2015 y antier la noticia de nuestro secretario de Educación de la actualización de planes y programas de estudio, podríamos decir que apenas nos estamos introduciendo a lo que verdaderamente es la reforma educativa. Y eso habrá, efectivamente, pero desafortunadamente lo que inició en enero de 2015 con los cambios al tercero constitucional, al 73 constitucional, para meter este concepto de calidad en la educación, obedecían más a lo que usted también denomina como una reforma laboral y efectivamente implementada a nivel básico. ¿Para qué? Para tener un control del gremio magisterial, ¿no? Y hasta después dijeron, pues sí, a la par en Francia se estaba haciendo también la reforma educativa, pero ahí sí se hizo en el orden en el que debió haber sido. Primero el modelo, después los planes y los programas, la capacitación docente y al último, obviamente, como usted ya dice, la implementación o la instrumentación de la reforma al aula. Y aquí se quiso empezar al revés. Primero la cuestión laboral, de la permanencia del docente en su centro de trabajo y después, pues sí, sí es cierto, no se nos olvidaba la parte de los planes y los programas, el modelo educativo y ahora sí, más por una respuesta a una presión social, a un verdadero interés, porque creo yo que si no se hubiera hecho al revés, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido con usted. También, desafortunadamente, el papel docente está muy devaluado. Tenemos que posicionar nosotros como docentes nuestro papel y la función social que tenemos para transformar vidas, para tocar vidas, para tratar de hacer mejores seres humanos. Y eso desafortunadamente desde el Estado no se ha querido poner el énfasis que se requiere, porque nosotros somos transformadores sociales. Y si no se nos da ese calificativo y ese tratamiento, no porque seamos diferentes o mejores a otros profesionistas, pero tenemos en nuestras manos el futuro de las personas que van a ser de alguna manera los que mejoren la sociedad. Y eso es lo que desafortunadamente ha pasado y creo que tiene mucho que ver también con la parte del papel que no le da sobresaliente el Estado y dos, que también desafortunadamente la sociedad ha dejado de creer en el maestro y tiene mucho que ver con lo que nos comentaba la doctora Alma Rosa sobre la cuestión de la desconfianza. Antes, de alguna manera, el docente era una figura preponderante después del padre de familia. Y de alguna manera se le daba incluso hasta autorización para llamarle la atención, para corregirlo, para educarlo, en el marco obviamente del respeto de sus derechos. Y actualmente el maestro ha pasado a un segundo término en esa dinámica, ya no tiene ese respeto social, hay una desconfianza, desafortunadamente mucho reflejo de la sociedad por la cuestión de las inconformidades que han mostrado los maestros por las reformas educativas, e incluso ya también de décadas atrás, y por esa situación se les ve como personas que no quieren trabajar, que son flojos, etcétera, y desafortunadamente no es en todos los contextos o no son todos los maestros. Yo conozco maestros muy comprometidos, con ganas de transformar, de hacer cosas mejores en el aula. Y entonces la sociedad también debe revalorizar el papel que tiene el maestro y eso no se va a poder sin la ayuda de la autoridad. La autoridad es la que debe de impulsar a través de las políticas del Estado, revalorar la figura del docente para que también la sociedad obviamente con su participación vea la importancia que tiene el maestro y obviamente en el contexto de la escuela. ¿No? Y que no solamente es un mero transmisor de conocimientos, no es una persona que va a transformar la vida de sus hijos, como usted lo mencionaba en la cuestión de la educación básica, ¿no? Entonces, esa es mi opinión y creo que sí hace falta mucho por hacer. Tenemos que empezar, como les digo, desde la parte de la política pública para llevarlo hasta el aula, pero efectivamente también considero que es una simulación por parte del Estado, esos dichosos foros que se hacen para tratar de tomar consenso de los docentes sobre, por ejemplo, el modelo educativo, sobre los planes y los programas de estudio, porque cuando verdaderamente ellos dan su opinión no se ve reflejada en los planes ni en los programas, ni se ve reflejada en el modelo educativo. Estos son respuestas a directrices internacionales marcadas por OCDE, aunque nuestro secretario de Estado se enorgullece de su introducción de las nuevas habilidades en el modelo educativo de habilidades cognitivas socioemocionales, son una propuesta que nos hace la OCDE a los países en vías de desarrollo, no son una innovación por parte del secretario. Entonces creo que sí hay muchas cosas que mejorar en este contexto y yo también coincido con su opinión de revalorizar la figura del docente, considerar al docente porque finalmente él es el que va a aplicar o va a bajar, como bien dice, la política del Estado hacia el aula.
a esta relación en que estamos hablando de calidad, que sí, efectivamente es un concepto polisémico, pero para mí, la manera en que estamos entendiendo calidad, estamos entendiendo la calidad vinculada a la educación como una mercancía. Y entonces, si es una mercancía la educación, tengo que buscar obtener una certificación de ISO 9000 en los procesos de gestión, y ahí me regreso al tema de gestión, ¿sí? Que tienen que obedecer ciertos patrones, estándares internacionales y no contextuales, porque puede haber una excelente gestión en una comunidad, por ejemplo, meme de este maestro que de Zacatecas, creo, de San Luis Potosí, donde lleva 8 años, donde es director, maestro de 1º a 6º grado, cultiva alimentos y les da de comer a los alumnos que van ahí, es director y hace gestión, y lo miden y lo evalúan conforme si tuviera una escuela de organización completa, ¿no? Y entonces tiene que hacer la documentación de 1er año, la documentación de 2º, de 3º, de 4º, de 5º, como si fuera una organización. Entonces, ahí como estamos entendiendo que tiene que dar respuesta a la dinámica de una lógica que se está imponiendo a nivel internacional. Bueno, gustaría de retomar la idea de la maestra, que la cuestión del profesor, ¿no? Entonces, que él está siendo olvidado. Si paramos para pensar la cuestión del profesor hoy, la cuestión de la elección de la profesión docente es es una profesión desprestigiada hoy por la sociedad, ¿no? Entonces, hoy ser docente ya es un reto, ¿no? Por la cuestión de la sociedad, por su constitución. Entonces, esto perpasa también por la cuestión del imaginario social, por la constitución, porque la educación es una área que prácticamente ya convives con la profesión antes mismo de ejercerla, porque la comunidad está involucrada dentro de las escuelas y dentro de las instituciones educativas, y por eso ya sabes, crea un imaginario acerca del trabajo del docente. Entonces, coincido contigo acerca de que primeramente paramos para pensar, ¿quién piensa la educación? Porque Antônio Novoa, que es un portugués, siempre habla en sus conferencias y sus artículos que el maestro, el profesor, no está teniendo tiempo para pensar su trabajo, ¿no? Entonces, por todas las demandas que tenemos, el maestro tiene que ser padre de familia, tiene que ser psicólogo, tiene que ser madre, tiene que ser el propio maestro de la enseñanza, tiene que desarrollar todas sus actividades. ¿Y quién es que va a pensar la actitud educativa? Muchas veces la cuestión de las políticas educativas no son pensadas y desarrolladas por maestros, por profesores, son de personas de otras áreas que desconocen, que nunca estuvieron en un salón de clases, no conocen la realidad educativa, y eso automáticamente perpasa por la cuestión de todo el proceso del prestigio de la profesión, ¿no? Entonces, la cuestión, y María Isabel da Cunha es una experta en la parte de docencia universitaria, que es brasileña ya, y trabaja con la perspectiva que la cuestión de la calidad de una institución educativa, que la cuestión de la calidad de educación perpasa sí por el docente, porque él es como la conexión entre la comunidad educativa y con los directivos de la institución educativa. Entonces, en esta parte, las instituciones y la comunidad tienen que dar una mayor atención a los maestros para que que tenga la confianza, para que así se pueda ejercer con tranquilidad su trabajo, porque queriendo o no, tiene que dar una respuesta a la sociedad, tiene que dar una respuesta a su institución, porque si no, no estará ahí desarrollando sus actividades, ¿no? Entonces, por cuestión de tiempo, sé que podríamos no extendernos mucho más, pero sí, el maestro hoy también es un eje muy importante dentro de la cuestión de la calidad, porque Marília Morosini habla de la cuestión que la calidad sí perpasa por los ejes de la comunidad, de la institución, de los directivos, pero principalmente también por los maestros, ¿no? Entonces, porque nosotros acabamos siendo la conexión de todo eso, y a partir
también del proceso de formación. Y tenemos que ser como seres de transformación también de los cambios educativos. Muchísimas gracias. Gracias.